La llegada de los primeros seres humanos a tierras americanas se realizó desde Asia a Alaska, estando las civilizaciones azteca e inca ya asentadas cuando los españoles llegaron a la Argentina. Los indios guaraníes, que habitaban aquí desde el año 9000 a.C., en cambio, aún no se habían organizado de manera firme y dependían de la civilización inca, siendo para los españoles especialmente difícil colonizar estas últimas tierras. Argentina es un país enorme, el octavo del mundo, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados y 3.500 kilómetros de norte a sur. Los españoles, que llegaron aquí en busca de metales preciosos, tenían tanta confianza en su aventura que llamaron a este país Argentina, nombre derivado del latín argentum. Pero el tiempo se encargó de llevarles la contraria, pues no eran estas tierras ni de plata ni de oro. El río Paraná, entre riberas pantanosas, nos conduce al estuario del Río de la Plata, en otro tiempo llamado el Mar del León, debido a su tono marrón. Desde este Río de la Plata, en los días despejados, los porteños pueden ver la costa de Uruguay, otear transatlánticos y mercantes que llegan de ultramar, o disfrutar de los buenos aires y de los placeres del sol. El 85% de esta población que mira al horizonte es de ascendencia europea, y los habitantes de esta ciudad bromean diciendo que ellos no descienden de los aztecas o de los incas, sino que descendieron de los barcos. De los 33 millones de habitantes de Argentina, casi 11 viven en el área del Gran Buenos Aires, un gran puerto internacional desde el que este país exporta gran parte de su Producto Nacional Bruto, que ya asciende a más de 300.000 millones de dólares. Este puerto es, además, de vital importancia para ese gran mercado conocido con el nombre de Mercosur y del que forman parte también Uruguay, Paraguay y Brasil. La avenida 9 de Julio, con sus 140 metros de una acera a otra, es la más ancha del mundo. Este obelisco que la preside desde 1936 conmemora el 4º centenario de la fundación de la ciudad por el español Pedro de Mendoza. Aquí, en el Teatro Colón, triunfó la actriz española Margarita Xirgu y cantaron las mejores voces operísticas del mundo, perdiendo el sentido con su sonoridad, pero no la orientación, pues Buenos Aires es ciudad cuadriculada por la que, a pesar de su enormidad, se hace fácil circular, siempre y cuando uno no se tenga que enfrentar desde dentro de un coche a los millones de vehículos que por aquí circulan. Si Buenos Aires no es París, es porque París ya existía, comentaba risueño el escritor español Julián Marías. Y es que sus tiendas de moda, su programación de espectáculos, sus kioscos, sus floristas vendiendo flores por las esquinas, su subte, abreviatura de subterráneo o metro, recuerdan a menudo la capital de Francia. También sus acogedores cafés son aquí lugar de encuentro entre escritores e intelectuales, siendo el de más prestigio y solera el Café Tortoni. Desde la Plaza de Mayo, rodeada de edificios coloniales y lugar más emblemático de Buenos Aires, el español Juan de Garay comenzó a formar la ciudad. El general José de San Martín, héroe y libertador, observa desde su caballo la Casa Rosada, sede ejecutiva del Gobierno de la República. Este edificio fue construido en 1894 sobre las ruinas de una antigua fortaleza, y cuentan que el presidente Sarmiento, queriendo distinguirla de la Casa Blanca norteamericana, mandó pintarla de rosa, obtuviéndose ese color por medio de una mezcla de sebo de vaca, sangre y cal. Existen otras versiones sobre su color, pero todas ellas mucho más prosaicas. Otro edificio histórico importante de la Plaza de Mayo es el Cabildo o Ayuntamiento de la ciudad, que data de 1580, aunque el edificio actual no se construyó hasta 1751. En 1810 una junta revolucionaria se reunió aquí, cesando al virrey de España y gobernando en su lugar. La catedral es la sede del arzobispado argentino. Sus 12 columnas de estilo neoclásico representan a los 12 apóstoles y tras varias décadas de construcción fue terminada en 1827. La Iglesia Católica ha sido siempre un importante pilar de la sociedad argentina,
siendo para unos esta catedral lugar de especial culto y para otros menos devotos el lugar donde se encuentra la tumba del general San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Pero el lugar más emblemático de la Plaza de Mayo está en su centro, en la llamada Pirámide de Mayo. Alrededor de este obelisco, las madres de la Plaza de Mayo marchan todos los jueves por la tarde, protestando en demanda de información sobre el paradero de sus hijos desaparecidos y pidiendo castigo para los responsables de aquellos secuestros. Y no son ellas las primeras en manifestarse, pues esta plaza, que lleva el nombre de Mayo, por ser este mes el que Argentina hizo su revolución de 1810, consiguiendo su independencia, ha sido tradicionalmente lugar de manifestación durante todo el siglo XX de una sociedad porteña amante y responsable de la política y de la vida. La ciudad de Buenos Aires fue fundada en febrero de 1536 por el español Pedro de Mendoza. Nacido en Guadix en 1487, hijo de familia noble y rica, se puso al frente de una expedición de 1500 hombres y 16 naves, saliendo de Sanlúcar de Barrameda. Cuando fondeó en el estuario de La Plata, fundó el fuerte de Nuestra Señora del Buen Aire, nombre que se transformaría en el de Buenos Aires. Ante la carencia de alimentos, organizó una expedición a Brasil, pero su ejército fue aniquilado por los indios, regresando entonces a España a por refuerzos y muriendo de camino. No fue hasta 4 décadas más tarde cuando los españoles conducidos por Juan de Garay refundaran Buenos Aires el día 11 de junio de 1580. Las dificultades para la colonización fueron paradójicamente muy superiores a las que sufrieron otros conquistadores en México y Perú, pues no eran indígenas organizados y no estaban acostumbrados a ser sojuzgados y controlados por jefes, planteando muy dura resistencia a los hombres de Garay. En el siglo XIX, el sentimiento criollo de identidad estaba ya tan desarrollado y las dificultades comerciales que le imponía España a Argentina eran tan grandes que el virreinato del Río de la Plata se precipitó en guerra por la independencia. José de San Martín, militar y político liberal, llamado el Libertador, organiza en 1812 el ejército independiente y crea el cuerpo de granaderos a caballo, levantándose contra el absolutismo español. San Martín se encuentra con otro de los héroes argentinos, el militar independentista Manuel Belgrano, que se convierte en miembro de la Junta Revolucionaria y tras ser nombrado general gana las batallas de Tucumán y Salta y pasa a la historia por ser el hombre que crea la primera bandera de Argentina. José de San Martín, el libertador de los Andes, era hijo de un militar español natural de una aldea palentina de nombre Cervato de la Cueza. Aunque nacido en Yapeyú, embarca a los 8 años hacia España, donde estudió su carrera militar, sirviendo al ejército español por más de 20 años. Pero la tierra que le vio nacer le reclama y embarca de nuevo para Buenos Aires. Tras múltiples batallas ganadas, los restos del general descansan hoy en esta capital. La huella arquitectónica religiosa dejada por los españoles es múltiple, y la carencia de monumentos precolombinos en Argentina la hace todavía más importante. Hoy el catolicismo es la religión del Estado y es acogida por más del 90% de la población. La Basílica de Luján es, con su estructura neogótica, uno de los lugares de peregrinación más concurridos en el mes de diciembre para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Aunque la Constitución argentina garantiza a todos sus miembros libertad de culto religioso, el presidente y vicepresidente del país deben ser católicos, y todos los niños y niñas nacidos aquí tienen que ser registrados con nombres cristianos, aunque la tolerancia de los jueces haya convertido la ley en papel mojado.
Otra de las reliquias históricas es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una iglesia colonial consagrada en 1732 y monumento histórico nacional. La huella de la colonización religiosa española perdura. La legislación de la época no solo obligaba a la Iglesia Católica a la instrucción de la lengua castellana, sino que también le encomendaba que retribuyese a todos los indígenas en la religión católica. El altar mayor de esta basílica, de estilo barroco americano recubierto de plata, se cree procedente de las minas de plata de Perú. Muchos de los materiales para su construcción fueron traídos especialmente desde España. La basílica fue posteriormente restaurada, aunque los nuevos arquitectos fueron muy respetuosos con la simplicidad anterior. La antigua parroquia de San Pedro Guillermo Telmo es otra de las huellas coloniales del descubrimiento y da nombre a uno de los barrios con más solera de la capital, el barrio de San Telmo. Construido en el siglo XVIII, es barrio que ha sabido mantener su autenticidad histórica, con museos como el de San Roque en la iglesia de San Francisco o el Museo de la Basílica del Rosario. San Telmo es, además, residencia de artistas e intelectuales. Un gran número de inmigrantes españoles vive aquí. Restaurantes, tiendas de antigüedades, mercadillos dominicales y pulperías hacen de este barrio uno de los lugares más visitados por los turistas. Sus edificios cuentan habitualmente con 3 patios interiores. El primero como lugar de reposo, el segundo para cocinar y lavar, y el tercero que se dedicaba a los animales. El barrio de San Telmo, que en 1871 había sufrido una cruel epidemia de fiebre amarilla, se repobló rápidamente a principios del siglo XX con inmigrantes europeos procedentes de Génova y el País Vasco, instalándose estos en viviendas subdivididas de manera tan poco amplia que fueron denominadas casas chorizo. Aquí se encuentra el famoso bar de tangos El Viejo Almacén, donde el rey de España dejó huella. Este es el callejón conocido como Caminito, que un tango inolvidable de Carlos Gardel convirtió en el corazón del barrio de La Boca. En este barrio obrero nació y jugó el famosísimo futbolista Diego Armando Maradona, y en este barrio fundó por primera vez Buenos Aires don Pedro de Mendoza en 1536. Las casas pintadas de luminosos colores, con su ropa de colorido diverso colgando fuera, le dan a este caminito un sabor y una personalidad única. El segundo himno nacional argentino es Mi Buenos Aires querido, el famoso tango, la expresión musical más auténtica del sentido popular. Y es que el tango, nacido en 1880 como encuentro musical entre la milonga y las melodías andaluzas y del sur italiano, está hoy en proceso de redescubrimiento permanente. Los más grandes artistas del tango fueron el músico neotanguista Astor Piazzolla y el inconfundible Carlos Gardel, que sigue vivo en el corazón de todos los argentinos. El barrio de La Recoleta y su universidad están situados en el distrito norte de la ciudad. El barrio debe su nombre a un convento franciscano del siglo XVIII y es muy conocido por encontrarse enterrados en su cementerio los restos mortales de Carlos Gardel y Eva Perón, entre otros personajes ilustres. La Recoleta pasa por ser el barrio más elegante y el de las tiendas más caras de la ciudad.
De los 46 barrios que componen el Gran Buenos Aires, el mercado de Abasto se encuentra en el llamado Distrito 11. Es un gran edificio sobre el que recae el peso de los años, aunque su renovado interior da perfecta cuenta de una sociedad a caballo entre Europa y Norteamérica. Y eso no quiere decir que a los argentinos les gustaría vivir en otro sitio que no fuera este. Decía el escritor Jorge Luis Borges que un argentino es un italiano que habla español, se viste como un inglés y se cree francés. Sea como fuere el argentino, lo que parece indudable es su cosmopolitismo nacido de la sofisticada metrópolis porteña, su cultura extraordinaria, su desmesurado amor por la conversación y su atípico placer por las cuestiones políticas, ya sean nacionales o no, manteniéndose desde el sur del mundo inmediatamente informados de lo que pasa en él. Siempre nos hemos mirado en el espejo del resto del mundo debido a que se asegura que los argentinos descendemos de los barcos, porque somos todos hijos de inmigrantes y muy inmediatos hijos de inmigrantes, mis padres eran italianos, y en ese ciclo de cruce de ideas que cada vez es más dinámico, posiblemente Argentina logre un espacio de crecimiento como lo tuvo a comienzos del siglo. A todos los españoles se le dice gallegos, igual que a todos los polacos, checoslovacos se le dice rusos. Eso es una costumbre argentina, no es diminutivo, ni peyorativo, ni nada de eso. Es una costumbre argentina decirle gallego a todos. Posiblemente los primeros han sido gallegos, entonces por eso se les dice gallegos. La presencia de la sociedad española en la Argentina es numerosa. Hoy sobrepasa las 900.000 personas. Yo diría que los gallegos en la ciudad de Buenos Aires han hecho lo que han hecho en todas las partes del mundo por donde han dado. Magníficas instituciones. Aquí las tenemos, tanto en el campo sanitario como en el campo recreativo, instituciones modelo como son el Centro Gallego de Buenos Aires, el Centro Galicia de Buenos Aires, el Hogar Gallego para Ancianos. Eso hablo dentro de la comunidad gallega, y por qué no hablar del resto de la española, los asturianos con magníficos centros, los castellanos leoneses, los andaluces, los vascos, los navarros, los catalanes, pero los gallegos, evidentemente, que como eran más en número, también lo han sido más en trabajo, sin ninguna duda. La comunidad gallega en Buenos Aires, atrapada en la nostalgia que crea la lejanía geográfica, sigue atentamente las noticias que le llegan de España y se pregunta si esa morriña permanente en la que vive es un mal curable o un sello de identidad al que no se debe renunciar. En fin, vivo muy bien, pero, y es ahí la gran pregunta que siempre me hago y le hago a tantos otros connacionales como yo que vivimos en este país, ¿qué hace que después de 48 años que vivo en este país no pueda uno olvidarse de los años que uno ha pasado allá? Podría utilizar la respuesta que me dio Fernando Amarelo de Castro, el director para las relaciones de las colectividades gallegas en el mundo, que la niñez crea identidad y esa identidad es muy difícil borrársela. La solución, quizá, a este dilema de la nostalgia y la identidad pasa seguramente por sentirse a la vez gallego, español y, por supuesto, argentino. Más que comunidad es parte de la Argentina, la comunidad española es muy grande, tiene muchas raíces, no es como otros países que tienen una pequeña, digamos, el alemán, el vienés, el suizo, que a lo mejor tienen un lugar determinado, concentrado. Esto ya es parte nuestra, el español. Hispanoamérica, América hispana, Iberoamérica, América española, Latinoamérica, América latina, da igual. En Buenos Aires no existen problemas semánticos sobre este tema. Existe un monumento a todos los españoles que pasaron por aquí, y basta preguntar a unos cuantos ilustrados para encontrar las respuestas adecuadas. Creo que con el paso de los años, y no solamente es mi opinión, sino que se ve en la práctica, este idioma y esta cultura común nos va a permitir tener un espacio cada vez más gravitante. Es interesante darse cuenta que posiblemente en Estados Unidos en algún momento puede llegar a haber un candidato hispano a la presidencia.
y no es una fantasía, es casi inmediato, dada la rotunda importancia que está teniendo el campo hispano. Y es porque tenemos mucho para contar. Corremos a veces el error, los españoles, de pensar que es algo que solamente tiene una dirección, que va desde España hacia, por aquello de la hispanidad. Sin embargo, yo creo que es un enriquecimiento mutuo entre todas las culturas, que es lo que hace que nos sintamos todos como un grupo cómodo cada vez que tenemos relaciones unos países con otros, no solamente por el tema del lenguaje, sino por lo que decía antes, por tantos aspectos culturales que nos unen. De todos los aspectos culturales que nos unen, con seguridad es la lengua el vínculo más fuerte. Y es el libro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, la clara referencia y punto de orientación para todos los idiomas españoles que se oyen hablar en América. Este idioma que nos une desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que la madre patria se convirtiera en la madre patria, es casi un desafío para nosotros para poder mantener la calidad del relato del modo que decíamos antes. Buenos Aires mira confiada a las estepas patagónicas que le aseguran un futuro sin límites. La Pampa y sus gauchos se ocupan del cuidado de esos 50 millones largos de cabezas de ganado o de los 15 millones de toneladas de cultivos de cereales. La Pampa es sinónimo de inmensidad. La Pampa se identificaba en otro tiempo como espacio para los huidos del mundo, como tierra de libertad individual o refugio para solitarios. Fue entonces cuando el valor y el honor de sus propios compromisos les llevó a unos códigos de conducta singulares y nació el gauderío, lo que más tarde sería ensalzado como mito y emblema del país, el gaucho. Figura que habita en el subconsciente argentino gracias al poema épico Martín Fierro, escrito por José Hernández. Las carnes de vaca pampeña, con su asado de tira, su entraña y su matambre, son hoy reconocidas en el mundo entero. Los gauchos, según escribió Charles Darwin tras su estancia por estas tierras, se pasan meses enteros sin comer otra cosa que carne de vaca. Baila pues, gaucho, y que aproveche.